Hola, mi nombre es Sofi y hoy les vengo a presentar mi proyecto de Historia, Matemáticas y Arte. Bueno, mi proyecto se trata sobre cómo utilizamos las medidas y las escalas. En el arte utilizamos nosotros las medidas para casi todo. Se puede llegar a considerar como un básico en el arte. Las utilizamos en casi todos los estilos, pero los utilizamos más en el realismo. Y también las escalas y las proporciones. Se están preguntando, ¿qué es una proporción? Las proporciones son unas medidas. En estas medidas nos podemos apoyar y guiar. Por ejemplo, tenemos estas medidas, que son las medidas de la cara. Están hechas por cuadrículas. Estas medidas pueden ser verticales o horizontales. Pero tenemos un hecho que todos los cuerpos humanos son diferentes, ¿verdad? Las proporciones pueden llegar a cambiar ligeramente. Justo por eso no hay una definición estándar que nos pueda decir cómo son todos los cuerpos. Por otro lado tenemos las escalas, y estas escalas son unas mediciones matemáticas. Nos está explicando la relación que tiene entre el dibujo y en la vida real. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de 1 a 10. Un centímetro es igual a 10 metros en la vida real. Nosotros tenemos tres tipos de escalas: natural, reducción y de ampliación. En natural tenemos tamaños iguales. En la reducción los tamaños son mucho más pequeños y en la ampliación son mucho más grandes. Pero obviamente tenemos que tener medidas para guiarnos en eso. Con estas escalas el número se va a ir aumentando o disminuyendo, depende del caso y el tipo de escala. Con esto podemos representar el volumen y la proporción. Volviendo al tema del dibujo, las proporciones son muy importantes en esto. ¿Por qué se iniciaron las proporciones? La respuesta es muy sencilla. El humano siempre se preocupó por hacer cada vez más realistas sus dibujos. Y obviamente con esto los representan de manera más bella. Para ellos, lo más bello es lo más simétrico. De todos estos, los primeros que se investigaron y se pusieron la tarea en buscar quiénes habían iniciado esto fueron los egipcios. Obviamente, como todo cambia, sus proporciones fueron cambiando. Pero esta imagen nos está mostrando cómo una idea de cómo eran las proporciones antes. Escogiendo, como ustedes pueden ver acá, la mano como su medida de unidad. Se representaban por puños. ¿Cuántos puños mide esto? ¿Cuántos puños mide el otro? Por otro lado, tenemos a los griegos. Los griegos siempre intentaron poner una serie de matemáticas que regulara cada parte del cuerpo. Terminaron utilizando la cabeza como su referencia a las mediciones. Como la figura que les enseñé más hace tiempo. La cabeza. Polícleto estableció 7 cabezas como el cuerpo perfecto, pero después cambió a 7 cabezas y media. Por otro lado tenemos las medidas. Los humanos también se preocuparon en tener una guía para todo. Y bueno, sí tiene sentido porque es más que necesario en todo. Un ejemplo es que sin las medidas no pudiéramos hacer nada. Pues un ejemplo, no sabríamos cómo ponerle un valor a las cosas. Tampoco podríamos ni cocinar, ni ponernos ropa, ni poder construir. Creo que muchos saben que las medidas, las unidades de medida han estado con nosotros desde hace mucho tiempo, incluso los años de 2000 a.C. Obviamente esto iba a ir cambiando. Por ejemplo, el sistema del tiempo. También tenemos el sistema del metro universal, que empezó en 1874, y también como el de las unidades eléctricas, que apareció en 1954. Más el tiempo pasó, las medidas empezaron a tener mucho más sentido y se empezaron a divulgar, lo cual nos ayudó cada vez a tener un concepto más concentrado de que era la temperatura, el tiempo, pues todo, básicamente todo. Esta es una parte de por qué las medidas son importantes. Y las medidas nos ayudan a calcular casi todo. Por ejemplo, el volumen de un simple escritorio, saber cuánto mide el techo hasta acá. Y hasta un plano lo utilizamos. Y ese solo fue un ejemplo de muchos. Este ha sido mi trabajo y todo por hoy. Gracias. I guess. Las proporciones son unas medidas que nosotros utilizamos para medir. Ay, no, y también como el de las unidades eléctricas. Ya.